¿Qué tal? Llenazo. A ver, vamos a esperar 2 minutillos. A ver si entra alguien más. ¿Qué tal? ¿Qué me contáis? Entre tanto. ¿Qué tal la semana? ¿Alguna cosa interesante en tiempos de pandemia? ¡Qué silencio! Por supuesto que tomo Flora. Aquí la tengo a mi vera. Estoy dándole vueltas. Es que está demasiado caliente, entonces todavía no la puedo. Todavía no la puedo ni tomar. Bueno, pues vamos viendo que si no, entre que entra la gente y me pongo y demás, pasamos media charla. Bueno, nada, un saludo a los que estáis aquí ya y a los que estáis entrando. Como siempre, os recuerdo, a aquellos que lo veis en YouTube, pues nada, que se agradece like y suscripción, el canal es Cancerberus, y si tenéis cualquier cosa que decirme, que preguntarme, que insultarme, lo que queráis, tenéis el canal el mail de Cancerberus 1978 gmail.com, ¿vale? Cancerberus 1978 gmail.com y el canal Cancerberus de YouTube para los que lo veáis en diferido. Bueno, pues nada, hoy lo primero, mira, ya le acabo de ver entrar, agradecer a Natalia que me ha hecho un regalo, me ha hecho una taza aquí corporativa. Además, una cosa maravillosa, o sea, la taza en cuestión es negra y cuando le echas algo caliente, entonces va cogiendo el dibujito y entonces se pone, pues ahí si lo veis, el logo de Cancerberus. Tengo que decir que yo pensaba hacer alguna chorraduca de estas, de coger algunas tazas corporativas, así para regalar y tal, pero es que tengo un problema y es que el logo yo lo cogí hace tiempo de internet, entonces pues me imagino que tendrá su propiedad y su rollo. Entonces, bueno, ya tengo en mente ponerme ahí en contacto con algún buen amigo para ver si me rehace el logo y cuando ya el logo sea mío, pues sí hacer un poco de cosas de estas, ¿vale? En todo caso, gracias por la taza. Bueno, aprovecho para deciros también dos cosas, así dos recomendaciones, porque bueno, de hecho son recomendaciones que me han hecho a mí. Una es así como película bueno, película chorrina para pasar el tiempo. Somos los Miller, que la vi ayer, me la recomendó un compañero de Twitter, ex antiguo compañero de UPyD y tal, y la verdad es que la serie perdón, la película, es una película. Que además sale Jennifer Aniston, la de Friends. La película es un auténtico descojone, así que os la recomiendo a todos. Y Javi, que anda por ahí también, me recomendó una docuserie, es decir, una serie de estas tipo documental, que se llama El negocio de los estupefacientes. Me parece buenísima también, ¿vale? Además son capítulos independientes, uno habla de la cocaína, otro de la heroína, otro del cannabis, etcétera, etcétera. Y bueno, habla desde una perspectiva, pues desde lo que es la generación de la sustancia hasta el mercado, cómo se vende, las perspectivas que hay de legalización, no legalización, etcétera. Bueno, pues para saber de sustancias me parece una docuserie estupenda, ¿vale? Así que también os la recomiendo. Bueno, y ahora vamos ya con la inteligencia emocional, que es a lo que yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, habíamos visto en la primera parte así un poco la inteligencia emocional, bueno, pues nada, qué era lo que entendíamos a nivel coloquial por inteligencia, qué era lo que entendíamos también a nivel académico o a nivel científico por inteligencia, ¿vale? En qué se bueno, qué tipos de inteligencia académica o de inteligencia teórica había. Ahora habíamos visto pues la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, luego habíamos hablado también de la teoría de las inteligencias múltiples de Garner, etcétera. ¿Vale? Y luego ya habíamos hablado de lo que era la inteligencia emocional, que se diferenciaba de la inteligencia académica o la inteligencia teórica, y que habíamos visto que el desarrollo de la inteligencia emocional, pues básicamente abarcaba 4 sectores, que eran el conocer mis propias emociones, gestionar mis propias emociones, conocer las emociones de los demás y gestionar las emociones de los demás. Y eso daba lugar pues a diferentes habilidades dentro de la conciencia de uno mismo, dentro de la autogestión de uno mismo, dentro de la conciencia social en los otros y dentro de la gestión de las relaciones sociales en los otros. ¿Vale? Y había pues un montón de habilidades como son la empatía, la orientación hacia el servicio, la influencia, el liderazgo, la adaptabilidad, la fiabilidad. Bueno, pues un montón de variables que se podían trabajar pues desde el ámbito psicoeducativo, ¿no? Para mejorar la inteligencia emocional. Bueno, y hoy lo que vamos a ver
es un poco, con esto sigo un poco con teoría, pero bueno, ya hoy empezaremos un poco, yo creo que me dará tiempo de llegar a lo práctico, pero bueno, si no para la próxima. Vamos a ver cuáles son las bases biológicas, porque también hay que saber un poco cómo funciona a nivel biológico, a nivel estructural, esto de la inteligencia emocional, ¿vale? Y luego ya empezaremos con los tipos de emociones, las funciones de las emociones, que ya es donde entramos un poco en la chicha, ¿vale? En lo práctico. Bueno, lo primero, venga, vamos a hacer aquí un repasín de biología de bachiller. Bueno, yo esto no lo vi en bachiller en mi vida. En bachiller no estudiaba esto, bueno, no estudiaba nada, pero esto menos todavía, ¿no? Pero bueno, en la facultad, pero sí que soy consciente de que esto se debía de dar en bachiller, ¿vale? ¿Cómo se organiza el sistema nervioso? Bueno, pues en el sistema nervioso tenemos el sistema nervioso central, que se compone fundamentalmente del encéfalo y la médula espinal, ¿vale? Pues la bolita esta que es el encéfalo, lo que llama el cerebro, aunque bueno, hay diferencia entre el cerebro y el encéfalo, pero bueno, el encéfalo, ¿vale? Y luego la ramilla esa que sale, o la cuerdecilla, la cola esa que le sale, que es la médula espinal, ¿no? Que, no sé si visteis los Simpsons, pero si te lo pones así en plan, pareces David Crockett en la batalla del Álamo, o un trampero de Connecticut cazando mapaches por ahí, ¿vale? Si te lo pones así encima. Bueno, pues eso, sería un poco el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, ¿vale? Y ahí tendríamos la sustancia gris, que en realidad la sustancia gris son núcleos de neuronas, es decir, grupos, agrupaciones de núcleos neuronales, ¿vale? Y la sustancia blanca, que son los axones, es decir, la sustancia blanca serían como, sabéis que la neurona tiene el núcleo, el axón y luego las dendritas, ¿no? Bueno, pues el axón es la parte así como el pasillo ese que hay entre el núcleo y las dendritas, ¿vale? Y es por donde circula el impulso nervioso, ¿vale? O sea, son cadenas de transmisión, ¿vale? Y luego tendríamos, aparte del sistema nervioso, como os decía, sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, tendríamos el sistema nervioso periférico. Adentro del sistema nervioso periférico tendríamos el sistema nervioso somático, que es el que se encarga de los actos voluntarios, y el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de los actos involuntarios. Pues por ejemplo, del funcionamiento de los órganos internos o estas cosas, ¿no? Y ahí tendríamos, dentro del sistema nervioso autónomo, tendríamos el sistema nervioso simpático, ¿vale? Que es el que funciona en casos de lucha y, por ejemplo, de que nos encontremos en una situación de lucha y de huida, ¿vale? De que haya que enfrentarnos a algo, de que haya que huir, pues se activa el sistema nervioso simpático y eso pues, genera unas determinadas condiciones fisiológicas, y el sistema nervioso parasimpático, que es el que funciona en general cuando estamos en una situación de reposo y de mantenimiento, ¿vale? Bueno, esto así, a grandes rasgos, para recordar. Bueno, a efectos de la inteligencia emocional, ¿qué nos interesa? Bueno, pues el encéfalo, digamos que tendría, y esto es a nivel divulgativo, porque bueno, si me cogen por ahí médicos o biólogos me pueden destrozar, pero bueno, me da igual, a nivel divulgativo, insisto, se habla un poco de tres partes del cerebro. Una sería el cerebro reptiliano, ¿vale? Que es digamos, el cerebro instintivo o de supervivencia, ¿vale? Que regula aquello más automático, que es un poco el que está en la base de lo que hacemos. Después estaría el cerebro límbico, que lo vamos a ver más detenidamente hoy, que es el cerebro emocional, que es el que regula las emociones, que se encargaría de lo que siento, de las emociones. Y luego estaría el cerebro racional o el neocórtex, que es esa parte rugosa que podemos ver desde fuera cuando vemos un cerebro, ¿vale? Que es el que se encarga, bueno, pues del pensamiento o del procesamiento de las sensaciones, digamos, ¿no? Y de lo racional. Bueno, estructura del cerebro fundamental. El cerebrillo, como lo vemos, cuando lo vemos así, es como una nuez, ¿no? Bueno, y es una nuez que tiene como rugosidades así hacia afuera, que son lo que se llama circunvoluciones, y luego tiene como hendiduras, ¿vale? Que son lo que se llama surcos. Bueno, pues hay dos surcos fundamentales que dividen el cerebro en varias partes. Si nosotros tenemos así esto y dividimos así, ¿vale? Tenemos un surco que se llama longitudinal, que es como si cortas el encéfalo o el cerebro de adelante hacia atrás, que te divide en dos hemisferios, ¿vale? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que tienen funciones distintas, aunque están relacionadas. Y luego, si cogemos el cerebro así y le plantamos así un corte, ¿vale? Habría lo que se llama la fisura central, ¿vale? Por delante de esa fisura central, esta parte de adelante sería lo que se llama el lóbulo frontal. Desde esa fisura central hacia atrás estaría un poco el lóbulo parietal, menos aquí en la tocha, que estaría el lóbulo occipital, y luego un poco digamos, por los laterales, ¿vale? Estaría el lóbulo temporal. Bueno. Esto se ve mucho mejor con una imagen, pero por no andar cogiendo el móvil y poniéndolo, bueno, pues nada, os lo explico así. Bueno, a lo que vamos, que esto es la enjundia de la cosa.
Cada lóbulo de esos tiene una función distinta, ¿vale? Empezamos por delante. Lóbulo frontal, ¿vale? De la mitad de la cabeza hacia adelante un poco, ¿no? Bueno, pues eso sería el lóbulo frontal y fijaros, el lóbulo frontal está muy relacionado con las emociones, bueno, más que con las emociones, con los impulsos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se encarga de controlar los impulsos y las funciones ejecutivas, es decir, la planificación y la toma de decisiones. Se rigen por esta parte de adelante, ¿vale? De hecho, hay, por ejemplo, una demencia que suelen tener a veces las personas mayores, que se confunde a veces con el Alzheimer, porque demencias hay muchas, que se llama la demencia del lóbulo frontal. Si hay una demencia del lóbulo frontal, lo que pasa es que, digamos que no funciona correctamente este lóbulo frontal y eso hace que su función de inhibir los impulsos más primarios, pues no funcione bien, con lo cual no inhibe bien. Y al no inhibir bien, ¿qué hace? Bueno, pues que la persona que tiene esa demencia pues se compone de forma absolutamente impulsiva, es decir, pues agresiva, sexualmente desinhibida, es decir, como si todas las emociones no tuvieran una regulación racional, ¿vale? Sino que lo primero que te pasa por la cabeza, es decir, lo primero que sientes, ¡plas! Así es como se expresa, ¿vale? Bueno. Luego tendríamos el lóbulo parietal, que os decía que está más o menos en la mitad de la cabeza, y ese es un poco el que procesa la parte más somática, por ejemplo, el tacto, ¿vale? Pues va ahí es donde se procesa el tacto. El lóbulo occipital, que es en la tocha, como digo yo, un poco más arriba de la tocha, es el que procesa la visión, ¿vale? De hecho, a veces cuando hay un accidente de coche, por ejemplo, y la persona se lesiona esta parte occipital, puede llegar incluso a perder la visión y los ojos le funcionan perfectamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que le está ahí deteriorado ya no son los ojos, no es el elemento, es decir, el órgano visual, sino es la parte del cerebro que procesa las señales de los ojos, ¿vale? Que sería la occipital. Entonces puedes quedar ciego. Bueno, y luego estaría el lóbulo temporal, ¿vale? Como os decía, que ese lo que procesa es la audición, generalmente, ¿vale? La audición, el lenguaje, pues se procesa un poco por ahí. Bueno. La parte fundamental, ¿vale? Os decía, la parte emocional del cerebro se procesa en el sistema límbico. Y el sistema límbico es un sistema formado por diferentes estructuras que vamos a ver un poco cómo funciona. La primera, el tálamo, ¿vale? El tálamo, que es una parte del cerebro que ¿qué es lo que hace? ¿Vale? Pues funciona como centro de mando, filtrado y derivado de la información sensorial. Por ejemplo, imaginaros, ¿vale? Vosotros acercáis el dedo a una vela, porque sois muy listos, y os quemáis. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, pues fijaros, el calor de la vela, lógicamente, nosotros tenemos aquí unos termorreceptores, es decir, unos receptores de la temperatura, y en el momento en el que notan ese calor de la vela, esos termorreceptores lo sienten, es decir, lo notan, lo convierten en señales eléctricas que van por todo el sistema nervioso central hasta que llegan al tálamo. El tálamo dice, ¿esto qué es? Esto es una señal de somática, ¿vale? Es una señal de referente al tacto. Lo deriva hacia la zona parietal lo procesa, dice, exceso de calor, te estás quemando, anormal, quita el dedo de ahí, ¿vale? Y te manda otro impulso eléctrico, ¿vale? Pues desde esa zona donde lo ha procesado al tálamo y luego al sistema nervioso somático para que tú rápidamente quites el dedo porque te estás quemando, ¿vale? Y eso pasa en milésimas de segundo, ¿vale? En alguno que sea un poco especialmente ágil, vamos a decir en centésimas o segundos incluso, ¿vale? Bueno, pues así es como funcionaría un poco lo que es la parte más casi racional, aunque automática, ¿vale? El hipotálamo, que es la parte esta del cerebro que se encarga de las emociones, integra señales de diferentes sistemas, ¿vale? E interviene en comportamientos como el hambre, la huida, el ataque, aspectos que necesitan de una regulación más directa, ¿vale? Por ejemplo, tú te encuentras con uno de los black matter estos de tal y te dice arrodíllate o te reviento y entonces tú lo que tienes que hacer es ¡pum! ¿Vale? Ya directamente antes de que te diga nada, ya no te arrodillas y le revientas los morros. Bueno, pues ahí lo que ha actuado es el hipotálamo. Ha integrado las señales, ha dicho, ups, anormal, alerta por subnormal, uno que me dice que me arrodille y que además parece que tiene una cierta tendencia agresiva, ¿vale? Entonces automáticamente integras esas señales y te dice, dale la hostia tú porque si no vas a acabar tú en el suelo. ¡Pum! Y se la sueltas, ¿vale? ¿Se entiende, no? Fácil. Bien. Esto también, por ejemplo, es lo mismo que pasa, ¿vale? Cuando ves a un chico o chica de buen ver, ¿no? Y te pones así como un perrillo, así. Bueno, pues lo que pasa es eso, ¿vale? Que ese estímulo que tú has visto va al hipotálamo y el hipotálamo te dice, ¡hey! Cachondo, ¿vale? Ponte cachondo que aquí tenemos comedia. Bueno, pues también, ¿vale? Todo lo que son las necesidades primarias, sexo, alimentación, agresión, huida, ¿vale? Se procesan en el hipotálamo. Bueno,
Eso se ve muy claro en El bichito de la vida es así. Efectivamente, efectivamente. Eh, yo recomiendo esa serie, ¿vale? La de la vida es así. A veces tiene su rollo porque cuando sangras, yo no sé si os ha pasado, pero yo a veces cuando me hago una herida me miro y joder, me imagino a Pedrito y a la otra por ahí diciendo, hostia, mira, esto aquí debe de haber una movida ahí y tal. Te genera como una cierta curiosidad y lo ves en términos de la vida es así. Yo creo que los de mi generación, no sé si os pasa, pero yo creo que los de mi generación, cada vez que nos hacemos una herida, un rollo de estos, nos montamos ahí una película de ver estas cosas, ¿no? A las neuronas ahí intercambiándose el papelajo y esas cosas. Bueno, que se me va. Bueno, luego otra parte del sistema límbico es el hipocampo, ¿vale? El hipocampo es una pequeña estructura que está muy relacionada con la memoria, ¿vale? Con la memoria. Y fijaos, cuando hay un trauma infantil, cuando una persona sufre un trauma infantil durante mucho tiempo, pues una situación de maltrato, abusos sexuales, incluso pues una situación de estrés sostenido, etcétera, 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 esa zona es bastante sensible en el desarrollo y se puede alterar, se puede lesionar o puede alterar su funcionamiento. Y puede dar problemas de memoria, ¿vale? Tanto de memoria descriptiva como de memoria, bueno, determinados tipos de memoria, ¿vale? Entonces, bueno, el hipocampo es una zona muy sensible al estrés. Luego tendríamos la amígdala cerebral, ¿vale? Si conocéis el audio de Margarita, Margarita era una que la trincaron, no me acuerdo muy bien, en una manifestación pro familia, de estas de un poco religiosillas y de la familia, y entonces ella decía que, que no era natural la homosexualidad, porque no sé qué, porque en el ser humano había una zona que era la amígdala que estaba alterada y hablaba de las amígdalas, ¿no? Bueno, pues se refería a las amígdalas cerebrales, ¿vale? Y bueno, pues oyó campanas y no sabe dónde, pero bueno, pues era muy gracioso escuchar a Margarita hablando de las amígdalas sin tener ni puñetera idea de lo que decía. Bueno, pero es cierto que en el cerebro existe una zona que se llama la amígdala, que además se llama así porque tiene forma de almendra, y al parecer amígdala tiene algo que ver con almendra en su origen etimológico, ¿vale? Y está muy relacionada con también la agresividad, con el miedo, con la conducta sexual, ¿vale? Y lo que hace es integra emociones y patrones de conducta, es decir, integra como las emociones que estamos sintiendo con los patrones de conducta, con la respuesta que tienes que dar. Y fijaos, sí que hay estudios que demuestran que si se altera o se lesiona la amígdala, por ejemplo en monos, pues estos pueden llegar a tener conductas sexuales aberrantes, incluso de tipo zoofílica, es decir, intentar copular con otras especies, por supuesto conducta sexual de cepillarse a todo lo que pillan por delante, de forma muy extraña y tal, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que algunos de los pervertidillos que hay por ahí son que tendrán su lesión o tendrán un poco alterado el funcionamiento de la amígdala cerebral. Otros no. Somos pues pervertidillos estándar, ¿no? De base. Bueno, igual algún día nos hacen un escáner y ven que oye, mira, coño, tenía la amígdala no sé qué, ¿vale? Bueno, y luego tenemos el cuerpo calloso, que el cuerpo calloso es un haz de fibras de sustancia blanca, ¿vale? O sea, de axones, básicamente, que conecta los dos hemisferios, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ¿vale? Y es el que hace que haya un flujo constante de información entre los dos hemisferios. Hay una operación bastante compleja y tal que se llama, si no recuerdo mal, comisurotomía, puede ser. No me hagáis mucho caso, pero bueno, me parece que era comisurotomía, que consiste en seccionar el cuerpo calloso. Por ejemplo, esto se producía, creo recordar que se producía en casos muy, muy, muy graves de un trastorno obsesivo-compulsivo muy grave, incluso en epilepsias, ¿vale? Cuando hay epilepsias graves también, recurrentes, refractarias, que no funciona ningún tratamiento, pues se puede incluso llegar a hacer ese tipo de operación, que ya os digo, seccionar el cuerpo calloso, con lo cual al final lo que hace es que una persona quede un poco como disociada porque sus dos hemisferios van un poco como cada uno a su bola, ¿no? Bueno, y entonces pues van cada uno a su bola y puede pues dar lugar a, como ya veremos, a que haya pues, comportamientos extraños, porque los dos hemisferios regulan funciones distintas, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco la biología de las emociones, ¿vale? Un poco de biología general del sistema nervioso y luego de las emociones. Y fijaos, esto se descubrió, creo que no lo conté aquí, en clase siempre lo cuento, por el caso, incluso puede que lo haya contado cuando hablé cuando hice los vídeos de las técnicas de manipulación. El caso de Phineas Gates, ¿vale? Que era un tío, pues que era un encanto de hombre, adorable, el yerno que todas las mujeres querían y deseaban, porque era un encanto de hombre, trabajador, agradable, simpático, tal, hasta que un día trabajaba en la industria ferroviaria,
manejando dinamita, saltó una rollo de catenaria y se clavó un palo de hierro, pues así por la parte, me parece que era órbito frontal, y le salió por el cerebro. Y bueno, pues a partir de entonces misteriosamente sobrevivió, consiguieron curarlo, pero su comportamiento cambió de cabo a rabo, ¿vale? Entonces pues se convirtió en una persona que no controlaba sus impulsos, se hizo jugador, planificaba mucho pero no ejecutaba nada, un desastre, ¿vale? Bueno, pues ahí se descubrió un poco que la zona frontal precisamente estaba relacionada con esto, con este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, y os decía efectivamente que hay dos partes, digamos que los hemisferios funcionan un poco, luego no es tanto porque el cuerpo calloso precisamente como los conecta, pues hace que funcionen de forma más equilibrada, pero es verdad que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho funcionan de forma diferente, ¿vale? Pues en el hemisferio derecho estaría la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y, como es contralateral, el control de la mano izquierda. Y en el hemisferio izquierdo estaría el control de la parte derecha del cerebro, más bien, el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces así sería un poco cómo funcionaría lo que es la parte biológica, ¿vale? E insisto, la parte que nos interesa de cara a la inteligencia emocional es el sistema límbico, que funciona de forma muchísimo más automática que el cerebro racional. Bueno, y una vez que hemos visto esto, que es un poco la parte más chapas, ¿vale? Vamos a lo que es las emociones, el funcionamiento de las emociones, los tipos de las emociones, qué emociones hay, etcétera, 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 ¿vale? Y me voy a dar un chorrito de pasiflora, que digo mi nueva taza de Cancerberus. ¿Qué más? Bueno, ¿qué son las emociones? ¿Vale? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, pues fijaros, una emoción es un concepto, un constructo, ya vimos lo que eran constructos la charla pasada, que se utiliza en el ámbito psicológico ¿para qué? Pues para describir y explicar efectos producidos por un proceso global que se encarga de analizar situaciones especialmente significativas. Es decir, las emociones no operan regularmente, o sea, no operan de forma constante, sino que cuando hay un estímulo que nos hace ver que hay una situación significativa, entonces entra la emoción en el juego, ¿vale? Son efectos producidos por el proceso que se encarga también de interpretar subjetivamente esas situaciones. Es decir, nosotros hacemos un análisis de esas situaciones y entonces surge una determinada emoción, que puede ser de ira, puede ser de miedo, ¿vale? Puede ser de tristeza, de alegría, de sorpresa, que es la única emoción neutra, etc. También es un proceso que se encarga de comunicar la reacción que tenemos a los demás, que es lo que se llama la expresión emocional. Si nosotros tenemos miedo o si tenemos ira, ¿vale? Automáticamente vamos a poner unas facciones muy identificables porque son universales y están dentro de las emociones primarias, y eso da también una comunicación a los demás de estamos teniendo tal emoción, con lo cual si me estás tocando las narices y yo pongo la expresión de ira, quiere decir cuidadín, porque como sigas por ese camino te voy a meter un fogón, ¿vale? Entonces estás expresándole también a través de tu expresión emocional al otro tu estado anímico y por lo tanto las consecuencias que se pueden generar de ese estado anímico, ¿vale? Bueno, la emoción, ¿qué más funciones tiene? Lógicamente, movilizar la conducta o prepararte para la acción. En el caso de que tengas miedo, pues probablemente para huir, o en el caso de que tengas ira, probablemente para atacar, ¿vale? Y provocar cambios en la actividad fisiológica, ¿vale? Es decir, las emociones generan cambios diferentes en la actividad fisiológica. Por ejemplo, si yo tengo un ataque de ira, pues se me acelerará el corazón, se me tensarán los músculos, etc. Si yo tengo miedo y tengo que huir, pues rápidamente también tendré taquicardia, pero en este caso se producirá una vasodilatación en unas zonas del cuerpo, una vasoconstricción en otras, de forma que probablemente el riego sanguíneo pues incremente las zonas de las extremidades superiores e inferiores, que son las que me van a permitir salir echando patas, ¿vale? Bueno, y luego hay que diferenciar también, bueno, aparte de que ya tenemos un poco más o menos lo que es la emoción, hay que diferenciar tres tipos de conceptos que están relacionados con las emociones, que son el estado emocional, que es el cambio puntual que se produce en un determinado momento y con una duración determinada en respuesta a un suceso del entorno, ¿vale? Entonces yo voy a tener ese estado emocional de ira, de miedo, de tristeza, lo que es un estado puntual que se produce en un momento. El rasgo emocional, que es la tendencia a responder emocionalmente de una determinada manera o la tendencia a tener casi siempre una determinada respuesta emocional. Es decir, yo puedo, por ejemplo, ser una persona hiperpacífica, no es mi caso, pero bueno, puedo ser una persona hiperpacífica y en un determinado momento, ante una determinada situación, reaccionar de forma violenta, ¿vale? Eso es el estado emocional. Puedo tener el rasgo emocional. El rasgo emocional es, lo que dice un amigo mío, ¿no? Lo que dice yo, es decir, eres de mecha corta. Es decir, que te calientas rapidito,
¿vale? A la mínima ya dices, me cago en la madre que los parió todos, que es que los mataba a todos, ¿vale? Aunque luego te gestiones y no hagas nada, pero la emoción te la llevas, ¿vale? El impulso, ¿no? Y luego está la diferencia entre emoción y sentimiento. Como veíamos, la emoción es un poco el proceso que genera todas esas cosas, y cómo vivo yo ese proceso es lo que es la emoción, perdón, el sentimiento. Es decir, el sentimiento sería la experiencia subjetiva de la emoción. ¿Cómo vivo yo una emoción determinada? ¿Vale? ¿Hasta aquí se me entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, ¿no? Esto es la parte más chapas. Bueno, pues ahora fijaros. Todas las emociones tienen tres funciones, ¿vale? Y se activan porque tienen tres funciones. La primera, una función adaptativa. Todas las emociones, incluso las negativas, tienen una función para adaptarte al entorno o a la situación que estás viviendo de una forma determinada. Luego veremos cuáles son esas funciones adaptativas, ¿vale? Tenemos una función social, que como os decía es precisamente la de comunicar a otros nuestro estado de ánimo. Si estamos cabreados, la de ni te me acerques porque te estrello. Si estamos tristes, la de déjame en paz o incluso ayúdame, ¿vale? Cuando una persona está triste, la comunicación emocional, ¿vale? La expresión facial de tristeza, que sería una cosa así, ¿vale? Eso está pidiendo ayuda de forma indirecta, ¿vale? Entonces tiene una función social. Y luego tendríamos la función motivacional, que es la de facilitar conductas motivadas, ¿vale? Darnos un poco la energía para hacer determinados tipos de conductas, como acercarnos a un determinado estímulo, alejarnos de ese determinado estímulo, etcétera, etcétera, etcétera. Y fijaros, vamos al grano. ¿Cuáles son las funciones adaptativas de las emociones primarias? ¿Vale? Bueno, las emociones primarias, las emociones se pueden clasificar de muchas maneras, ya veremos, pero bueno, vamos a hablar ahora de las primarias, que son sorpresa, asco, alegría, tristeza, ira y miedo, ¿vale? Son 6 las emociones primarias y son esas 6, sorpresa, asco, alegría, miedo, ira y tristeza. Bueno, pues fijaros, la función adaptativa de la sorpresa, ¿cuál es? Explorar, ¿vale? La sorpresa es la única emoción que es neutra, ¿vale? Sería algo así, reaccionaríamos así, ¿vale? Y su función es la única que es neutra, ¿por qué? Porque se produce cuando sucede algo sorprendente, valga la redundancia, un inaudito, algo que no nos esperamos, entonces reaccionamos así, y es neutra en el sentido de que es la única función que es neutra, es decir, que no tiene una valencia ni positiva ni negativa, y que además le va a seguir otra emoción, ¿vale? Es decir, es una función de exploración. Quedamos así y vemos lo que está pasando, y cuando vemos lo que está pasando ya da lugar a una segunda emoción. Miedo, si lo que está ocurriendo nos genera miedo, alegría, si es una alegría, tristeza, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero primero vendría la sorpresa. Así. Bueno, el asco, por ejemplo, ¿vale? El asco también tiene una función adaptativa, que es la función de rechazo. En el caso de la comida se ve estupendamente. Si tú ves comida podrida, ¿vale? Automáticamente la emoción de asco lo que te genera es rechazo hacia esa comida. ¿Para qué? Para que no la comas y no te pongas enfermo o no te dé un parraque, ¿vale? A no ser que vayas a los restaurantes de pesadilla en la cocina, en cuyo caso vas a comer cosas asquerosas, pero porque no sabes que son asquerosas todavía, ¿eh? Lo vas a ver cuando veas el vídeo del colega Chicote. Entonces vas a decir, joder, lo que dan por ahí, ¿vale? Yo trabajé poco tiempo, pero trabajé en hostelería. Marché escopeteado de allí, de ese mundo, y no os quiero contar, bueno, las cosas que hay en el mundo de la hostelería, ¿vale? Mi consejo, así como ex miembro o como ex trabajador del mundo de la hostelería, son los siguientes. Primero, no os fiéis nunca jamás de la limpieza y de la higiene de un lugar de hostelería. Lo siento por los que cumplan eso, pero por norma general yo no me fiaría. Y segundo, tratar siempre a los camareros y sobre todo, bueno, a los cocineros y sobre todo a los camareros como si fueran, bueno, mucho mejor que a vuestra mismísima madre. ¿Por qué? Porque son los que os están llevando lo que os vais a comer, ¿vale? Yo tengo por sistema tratar a los camareros de puturrú, bueno, primero porque no, por ser humano, ¿vale? Pero luego porque no soy idiota, ¿vale? Y he visto cosas que fliparíais, ¿eh? Yo he visto, y lo voy a decir, hace muchos, muchos años, he visto a un camarero al que le tocaron los cojones preparar un capuchino, poner el café, hacer así, ¡zas! Y echar todo lo que había ahí dentro al café y después poner la nata por encima a un cliente que le estaba, bueno, que se estaba pasando de listo,
¿vale? Eso lo he visto. Y también he visto hacer un helado de 3 bolas con nata y barquillo, bueno, que llevaba más condimento humano de lo que os podéis imaginar. De hecho, llevaba un poco de caspilla, llevaba un poco de cerumen, llevaba moquillo, o sea, llevaba de todo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues también, porque hay mucho faltoso y además mucho idiota. Porque si eres faltoso, joder, pues sé faltoso, pero no seas tonto. O sea, no seas faltoso con el tío que te va a llevar la comida, porque sabes a lo que te puedes enfrentar, o mejor dicho, no lo sabes. Así que yo cada vez que alguien con el que voy a la hostelería monta bronca o trata mal tal, digo yo, hasta aquí, ya no como más. ¿Vale? Bueno, que se me va. Emoción de asco, rechazo, ¿vale? Tenemos la función de alegría, ¿vale? ¿Cuál es la función adaptativa de la alegría? Acercarnos, la afiliación, acercarnos a algo, a alguien, etcétera, ¿vale? La de la tristeza, fijaros, la tristeza también tiene una función adaptativa, que es lo que se llama la reintegración. Es decir, cuando nosotros estamos tristes, es porque tu cerebro ya te está diciendo, mira, tío, llevas mucho tiempo estresado, llevas mucho tiempo aguantando mucha mierda, llevas funcionando por encima de tus posibilidades, funcionando con recursos extras mucho tiempo, necesitas descansar. O sea, aléjate de todo, no pienses, no te levantes, túmbate en la cama, pásate ahí una semanina descansando y recupera fuerzas. Bueno, pues eso es lo que hace la función de tristeza, ¿vale? De la emoción de tristeza. Es decir, tiene un funcionamiento y tiene un sentido, ¿vale? Por eso yo esta tendencia que hay ahora, soy súper negativa, súper negativa, me sale el lado gay, súper negativo, súper negativo con el rollito este de capar las emociones, ¿no? Negativas. Es decir, cuando tienes una emoción negativa, ya al médico, ¡hala, que te chute para quitar la emoción negativa! No, las emociones negativas también tienen su función, como os decía ahora con la tristeza, y también hay que vivirlas, porque también te están avisando de cosas y también te están dando pistas sobre lo que tienes que hacer. Entonces, si tú quitas de raíz esas emociones negativas, estás quitando mucha información sobre ti, sobre tu entorno, sobre cómo estás reaccionando tu mente, tu cuerpo, etcétera, etcétera, ¿vale? Efectivamente, la tristeza se ve muy bien cuál es su función en la película del revés, que es una película, no me acuerdo ahora, la traducción es del revés, pero no, es que a esa sí que se le conoce más por el nombre en inglés. Pero bueno, es esta de dibujitos animados que habla sobre las emociones y es muy divertida, la película os la recomiendo, porque tiene además, es de estas que tiene una lectura para los niños y tiene otra lectura para los adultos. Y se ve ahí perfectamente que toda emoción tiene su función, ¿no? Bueno, luego tendríamos el miedo, ¿vale? ¿Cuál es la función adaptativa del miedo? Pues la protección, protegernos, echa patas que, que te quitan de delante. O bueno, o incluso a veces el bloqueo, ¿no? Te quedas bloqueado, el miedo. Eso tiene una función. Pasa que el ser humano ha perdido un poco su función, pero esto se ve en los que seáis fans de los documentales de la 2 o de los que digáis que veis documentales de la 2 aunque luego no los veáis, sabréis que en los documentales de animales hay muchos animales que se hacen los muertos. ¿Por qué? Porque en el mundo animal hacerte el muerto implica que el que te va a atacar, el depredador, no sabe de qué coño moriste y dice, cuidado que este a lo mejor está más infectado que de coronavirus, que la madre que lo parió, me voy y ya me comeré otro que mate yo, ¿no? Bueno, pues funciona así también. Entonces, bueno, el miedo tiene unas funciones de protección. Yo casi que me quedo con ya en caso de miedo, me quedo con la función adaptativa de salir echando patas, que seguramente tendrá más, más salidas que hacerte el muerto, ¿vale? Bueno, y finalmente la ira. ¿Cuál es la función que tiene la ira? La autodefensa. O sea, defenderte directamente, ¿vale? Me dicen por ahí, no pretenderás que yo lo diga en inglés. No, no. Bueno, seguro que lo dices mejor que yo. Ya sabes que mi inglés no deja mucho que desear. Bueno, pues estas son un poco las funciones adaptativas. Y luego las funciones motivacionales de las emociones. Fijaos, ahí hablaríamos, la función motivacional es de en cuanto te motiva para acercarte a un determinado estímulo o para aproximarte a él y otras emociones, pues lo que tienen es la función contraria, ¿no? A nivel motivacional, alejarte, ¿no? Y evitar determinados estímulos. Y aquí pues haríamos una especie de eje de coordenadas, bueno, más bien un eje de ordenadas y uno de coordenadas, ¿vale? En el que en el eje de que no me acuerdo, de ordenadas es el que va para arriba, ¿no? Sí, pues sería aproximación a un estímulo y en el eje de coordenadas sería evitación. Y entonces, pues, cuanto más evita, por ejemplo, el miedo, la ira, el asco, serían, la función motivacional que tendrían sería evitar un determinado estímulo. Y cuanto más vamos hacia el eje de ordenadas, de aproximación, pues estarían la alegría, el humor, la felicidad, el amor, que lo que hacen es que queramos pues aproximarnos al estímulo que nos genera esas emociones, ¿vale? Ya veréis cuando os destroce la visión ideal del amor romántico. Bueno, pues vamos a ver esas funciones de aproximación
y de evitación. Bueno, pues eso sería la función motivacional. Si esa emoción nos hace acercarnos a algo o nos hace alejarnos de algo. Bueno. Entonces, ¿cómo clasificamos las emociones? Bueno, pues lo que os acabo de decir. Una clasificación de las emociones pues puede ser en tres ejes distintos. Uno, según la valencia afectiva, es decir, si esa emoción nos está generando una sensación agradable o desagradable, pues la valencia afectiva iría desde, imaginaros, desde la tristeza más absoluta, que produciría displacer o una sensación desagradable, hasta la valencia afectiva positiva, que produce la alegría, ¿vale? O la afiliación. Un segundo eje hablaría de activación, que va del polo de la calma al polo del entusiasmo, ¿vale? O del polo de la tranquilidad al polo de la activación. Y esto es súper importante, porque fijaros, hay una cosa que pocos psicólogos hacen, y además no es recomendable hacerlo, pero bueno, también hay que saber cuándo algo que no es recomendable hay que hacerlo porque es la opción menos mala. Y yo lo he hecho alguna vez, ¿eh? Y bueno, y conmigo he operado, eso ya os lo digo de antemano. Fijaos, imaginaos que tenemos una situación de depresión, ¿vale? De depresión, de tristeza absoluta. Y claro, ¿cuál es el problema que tiene la tristeza? Que produce tranquilidad, es decir, produce inhibición conductual. No queremos hacer nada, ¿vale? Y eso, pues, nos genera una sensación en el eje de activación de tranquilidad, calma absoluta, ¿no? Principio de muerte o principio de pulsión de muerte, que llamaba Freud, ¿vale? De no querer hacer nada, no querer acercarnos, querer estar ahí como recuperando fuerzas. Bueno, pues a veces puede ser positivo. Ya os digo, en casos muy, muy, muy contados y cuando hay una depresión severa que dices tú, pues tengo que salir por otro lado porque esto no está mejorando la situación. Bueno, pues puede ser interesante aplicar una terapia consistente en convertir esa situación de tristeza en una emoción de ira. Es decir, cabrear a la persona que está triste. ¿Por qué? Porque la persona que está triste, como os decía, efectivamente tiene inhibición conductual absoluta, ¿vale? Sin embargo, la ira es una función terriblemente activadora. Entonces, para tratar de eliminar esa sensación desagradable de la tristeza y esa sensación, sobre todo, esa inhibición conductual, ese no querer hacer nada, no levantarte de la cama, estar permanentemente un día tras otro ahí en la cama, lo que puedes hacer es intentar cabrear a la persona. ¿Por qué? Porque eso te va a activar. Y la activación lo que va a hacer es que quieras hacer cosas, ¿vale? Conductualmente te va a activar, quieres moverte, quieres hacer cosas. Entonces, es cambiar una emoción desagradable, la tristeza, por otra. ¿Para qué? Para aprovechar esa función conductual que te da la ira, que no te da la tristeza, ¿vale? Y entonces, una vez que cabreas a la persona, ¿vale? Ya puedes operar para decirle, bueno, ahora le voy a quitar el cabreo, no vaya a ser que la líe parda. Pero es más fácil de trabajar precisamente porque está activada una persona cabreada que una persona triste y sobre todo si la depresión es muy severa y lleva mucho tiempo, etcétera. ¿Vale? Bueno, ahí lo dejo porque ya os digo, hay que saber muy bien cuándo hacerlo, en casos muy concretos y tal, pero yo reconozco que a mí lo de en alguna depresión de estas refractarias que no funcionaban nada de tal, digo, pues a la heroica, ¿no? Vamos a cabrearlo. Y efectivamente, ya os digo que intentar buscar esa activación a través de la ira y luego ya trabajas la ira, pues puede ser, ¿vale? Me preguntan por ahí, eso sería bajo arousal, como se nota quien estudia lo de psicología. Sí, es lo mismo, ¿vale? El arousal es lo mismo que activación, ¿vale? Entonces, alto arousal es estar muy activado y bajo arousal es tener muy poca activación. ¿Vale? Pues eso, que te apetezca no hacer nada, bajo arousal, estás poco activado, no me apetece hacer nada, y alto arousal, estoy como una moto, vamos, y me cojo 3 colegas y me invado Alemania, la Alemania de Merkel. Y además paso hasta Polonia, o sea, la de Dios, ¿vale? Cuando estás así que dices tú, Dios, hoy me como el mundo. Bueno, pues eso es tener alta activación o alto arousal, ¿vale? Hay mucha gente que lo que utiliza son drogas. ¿Por qué? Porque yo lo que os dije, yo la cocaína es una droga que no soporto, porque lo que os decía, no me gusta, es decir, para estar nervioso, estimulado y creerme Dios, ya lo llevo de serie, con lo cual no tal. Pero, por ejemplo, la cocaína o las anfetaminas son drogas que a través de la descarga constante de dopamina te activan mucho, ¿vale? Frente a otras que a lo mejor te inhiben, como por ejemplo pues el cannabis, que lo que te da es ese punch de relajación, de paz, siempre que sea índica, no la sátiva que tiene también un punch así un poco activador, pero distinto también, pero bueno, no te activa mucho el cannabis, ¿vale? Sino que te baja la activación. Entonces, bueno, pues claro, el que tenga exceso de activación buscará sustancias que le bajen la activación y el que tenga baja activación buscará las sustancias que se la suban. Esto es así. Al final, el ser humano busca regularse, ¿no? Gestionarse. Bueno, primer eje, valencia afectiva, emociones que producen placer o que producen displacer.
Segundo, eje de activación, emociones que producen tranquilidad o que producen activación, ¿vale? Pulsión de muerte, pulsión de Eros, que ya hablaremos un día de lo que es eso. Y el tercer eje es el eje de control, ¿vale? Que va del polo de control de la situación al polo de ser controlado por la situación. Es decir, si la persona domina la situación o si la persona está siendo dominada por la situación, ¿vale? Por ejemplo, con la alegría, lógicamente, la persona domina la situación, ¿no? Sabe acercarse a esa situación, sabe controlarla y tal, se siente dominando la situación, pero a lo mejor en un estado de ira pierdes totalmente el control de la situación y es la situación la que te está dominando. Esto se ve muy bien para todos los que tengáis hijos. Cuando le metes, volvemos a lo de siempre, un cachete, una ñalgadina en el dodotis, no tampoco digo que le abráis la cabeza, pero bueno, cuando pierdes totalmente los estribos y le haces así tras, ¿no? Y le metes una ñalgada. Bueno, pues muchas veces la ñalgada que le estás metiendo, no vamos a ser hipócritas, no es porque sea educativa, ni porque sea pedagógica, ni porque... A veces sí, también, no tengo ningún problema en decirlo. Pero bueno, en general, cuando tú le das una ñalgada a un niño, es porque... es decir, muchas veces es porque has perdido ya el control de la situación y porque estás desesperado y dices, no puedo más, ¿vale? Bueno, pues entonces eso, ¿vale? El eje de control. Si te controlas tú la situación o la situación te controla a ti. Bueno, pues eso serían un poco las tres clasificaciones. Y luego hay una clasificación evolutiva, que es la que nos interesa más, que es la que habla de las emociones primarias y de las emociones secundarias. Os lo decía antes, ¿vale? Las emociones primarias son las que hemos visto, que son la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. ¿Y por qué se llaman emociones primarias? Fijaos, esto es brutal, porque son categorías emocionales primitivas, es decir, las traemos de serie, ontogenéticamente y filogenéticamente, es decir, todos los miembros de la especie lo tienen filogenéticamente y en todos los miembros de la especie ontogenéticamente funcionan de forma igual, ¿vale? Con expresiones emocionales universales, ¿vale? Conductas universales y a partir de las cuales se desarrollan todas las demás. Es decir, todo el resto de emociones se desarrollan a partir de estas 6, que son las primarias, ¿vale? Y como os decía, en cualquier cultura del mundo va a haber estas 6 emociones y se van a expresar emocionalmente de la misma forma. Luego ya lo veremos, ¿vale? O bueno, el próximo día lo veremos. Pues, por ejemplo, la alegría con unos movimientos de unos músculos muy concretos de la parte de los ojos, de la parte de la comisura de los labios, incluso de la nariz, etcétera, ¿no? Pues cada emoción primaria tiene y se aprende a leer, ¿vale? Os recomiendo, por cierto, la serie Lie to Me, Miénteme, que habla precisamente de cómo se expresan estas emociones, de cómo verlos, de cómo reacciona una persona cuando te está mintiendo, cuando te está diciendo la verdad. Acabo de ver aquí a un Pascuals. No sé si es el Pascuals jugador de póker que conozco o es otro. Te lo digo porque tengo un amigo que es jugador de póker. Bueno, pues le vendría muy bien, sobre todo para cuando juegue presencial, porque si juegas online no. Pero bueno, pues ver estos rasgos de cómo en milésimas de segundo puedes incluso llegar a captar cuando una persona te está mintiendo, cuando una persona está rechazando algo, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Eres tú el Pascual jugador de póker o no? Me pones ahí sonrisas, pero no lo sé. Bueno, o eres de la familia, porque sois unos cuantos también, si eres de la cepa esa. El hermano, bueno, pues se lo dices a tu hermano. Sí, ya me parecía a mí raro que tu hermano viera estas cosas. Bueno, y luego tenemos las emociones secundarias, ¿vale? Que las emociones secundarias no son innatas, es decir, no las tenemos de nacimiento, sino que son muchas veces culturales, se aprenden en función de la cultura en la que estemos, son fruto de la socialización, es decir, la forma de expresarlas, la forma de reaccionar ante ellas, de comportarnos cuando tenemos esa emoción, son absolutamente inducidas culturalmente, ¿vale? Y están muy relacionadas con el desarrollo de la capacidad cognitiva, ¿vale? Con el desarrollo también de la inteligencia. Por ejemplo, ahí tenemos la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, que sois todos unos celosos tremendos, y todas, que decís todas, no, yo no soy celosa, no soy celosa, todas sois celosas. Nosotros también, ¿vale? Forma parte de la base del ser humano, la territorialidad. ¿Vale? Todo aquel que diga que no es celoso, pues lo expresará más o menos, pero todos somos celosos y territoriales, ¿vale? Cuando vemos que algo que consideramos nuestro, aunque ya sabemos que no se debe decir, pero bueno, que algo que nos gusta a nosotros y tal, lo vemos ahí en peligro porque viene el tercero en discordia, ¿a dónde vamos? Ahí, a marcar el territorio, levantar la patita y pss, todos, ¿vale? Bueno, pues también la arrogancia, ¿vale? Bueno, no voy a decir en qué sector se ve, pero conozco un sector en el que se ve muchísimo, ¿vale? La prepotencia y la arrogancia. El bochorno también, bueno, pues, un montón de emociones secundarias, ¿vale? Que os digo que son de carácter aprendido y cultural. Bueno, y vamos a acabar hoy con una cocina, y ya empezamos el próximo día con las emociones una por otra, que es cómo funcionan las emociones, ¿vale? Que es lo que se llama el proceso de dinámica emocional. Bueno, pues fijaros,
Las emociones funcionan en dos fases. Funcionan con lo que se llama un proceso emocional primario. Lie to Me, efectivamente. Ahí las has dado. Esa es la serie, Lie to Me. Que además el actor me encanta, es brutal. El actor de Lie to Me me parece de los mejores. Luego hizo otra que se llama In Therapy, me parece En Terapia, que también es muy buena. Esta ya para psicólogos. Eres Nacho, pensé que eras Santi. Joder. Bueno, claro, estáis mira, tengo a toda la familia aquí reunida, menos al Pokerman. Bueno, lo que os decía, hay un proceso emocional primario, ¿vale? Que es cuando se desencadena la emoción y en un tiempo de reacción muy corto, llega a su máxima intensidad y posteriormente se atenúa de forma progresiva, ¿vale? Imaginaos, voy por ahí y veo al león, ¿no? Bueno, pues veo al león y ¿qué hago? ¡Bum! Subidón, emoción de miedo, me cago en las bragas, ¿vale? Y digo, ¡ah! Y rápidamente, tal. Ahora, que veo que el león sigue ahí y no hace nada. Bueno, sigo teniendo miedo, pero ya baja un poquito la intensidad de la emoción, ¿vale? Esto es lo característico de la emoción, es decir, la emoción, la primera reacción que vamos a tener es un subidón. Y claro, esto tiene sus implicaciones. Porque claro, si la emoción que tienes es de ira, ese subidón que tenemos las personas impulsivas, lo primero que te va a hacer es darte ganas de decir, lo cojo y lo hostio, ¿vale? Gestión emocional, un consejo que os han dado toda la miserable vida y que nunca habéis hecho caso. Contar hasta 10. Es lo único. ¿Por qué? Porque tenemos es decir, para gestionar ese subidón, lo único que tenemos que hacer es que pasen tiempo. Es decir, no reaccionar, pum, pum, impulso-respuesta, ¿vale? Entonces, contar hasta 5, hasta 10, algunos hasta 1.000.000, algunos contaríamos hasta 10 millones y seguiríamos igual, pero bueno, contar, ¿vale? Es decir, no dejarnos llevar por ese impulso inicial que es ese subidón de activación de la emoción, ¿vale? Bueno, entonces, vemos el león, subidón, ¿vale? El león sigue ahí y dice, pasa de nosotros. Entonces, bueno, va bajando un poco la emoción, ¿vale? Taca, 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 así bajando. Y llega un momento en el que si los estímulos pues no nos hacen pensar que está siendo adaptativa la emoción que tenemos, porque realmente el estímulo no nos está afectando, pues la emoción desaparecería. Pero fijaros, no desaparece y ya, sino que pasamos a un segundo proceso, que es lo que se llama el proceso oponente, que se da tras el proceso primario, en el cual se da una respuesta emocional de características y propiedades contrarias a la respuesta inicial que hemos tenido, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque nuestro organismo tiene una función homeostática, es decir, a nuestro organismo le pone funcionar en equilibrio. Si te alteras por un lado, luego te tienes que alterar por el otro, porque lo ideal es que el organismo funcione plano, en equilibrio, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una emoción muy intensa, ¿por qué se da esa emoción opuesta? Porque el organismo lo que trata es de volver a llevar a la persona al estado previo, al equilibrio, ¿vale? Y esto funciona en todo, ¿vale? Esta es la razón por la que los hombres más que las mujeres nos quedamos dormidos después de eso, ¿vale? Tenemos mucha activación, ahí lo damos todo, esos 3 minutos, no, es broma, esos 5 minutos se lo quedamos todo, y luego nos quedamos sobados, ¿vale? No es porque seamos dejados y porque seamos fríos y tal, no. Es por el proceso oponente, como le hemos dado todo con la activación y con esa excitación, llega el proceso oponente y nos da sueño, tranquilidad, calma, relajación, ¿vale? Vale. Mirad, fijaos, un ejemplo que llama mucho la atención y es súper curioso. Si a una persona le toca el euromillón o la primitiva, y eso está estudiado, funciona así. Claro, ¿qué va a pasar? Toca la primitiva, te tocan 40 millones de euros, la vida solucionada, puturru, ¿no? ¡Pum! Subidón de emoción, ¿vale? Subidón de emoción, pues alegría, celebración, jolgorio, desenfreno. A medida que te vas asimilando ya que tienes la vida resuelta y que tienes un montón de pasta, pues va bajando esa emoción hasta que desaparece. No, sigue bajando. Todas las personas que han recibido un premio, por ejemplo, de esa categoría, pues un premio importante de mucho dinero, después de asimilar que han ganado ese premio, pasan por un periodo que se llama el periodo postdepresivo, en el que tienen síntomas parecidos a la depresión. ¿Por qué? Por lo que os acabo de decir, por el proceso oponente. Han tenido tal subidón y tal activación emocional que para que el organismo llegue a volver al equilibrio, tiene que darse ese proceso oponente en el cual pasa por una serie de presión. Entonces, ¿realmente qué pasa? Que cuando tenemos emociones muy intensas, pues tenemos subidón, bajón opuesto para llegar al equilibrio. Claro, ese bajón opuesto no te va a decir, bueno, pues ya tenemos el subidón, el bajón opuesto y volvemos a la normalidad. No, sino que funciona como a picos, como un electrocardiograma, ¿vale? Es decir, subidón, bajón,
Otra vez, proceso oponente, subidón un poco más pequeñito, bajón un proceso más pequeñito, subidón un proceso más pequeñito, ta, pa, hasta que volvemos a llegar al equilibrio y volvemos ya recto, ya estamos normales, ¿vale? Es decir, somos un poco, el propio funcionamiento emocional es casi un poco bipolar, ¿no? Es decir, pues tenemos una activación emocional, luego la contraria, luego otra vez subimos un poco, bajamos un poco, ta. Y esto a veces se puede descompensar, ¿vale? Se puede descompensar. Personas que tienen pues muchísimas alteraciones emocionales, pues ¿por qué? Por la situación que están viviendo. Yo lo llevo siempre a lo mismo, pero porque son los casos que llevo. Ya sabéis que yo llevo casos raros y peculiares por ahí, ¿no? Pero bueno, pues que sufres maltrato, que sufres violaciones, que sufres violencia, que te agreden por ahí, por la calle, etcétera, etcétera, pues lógicamente estos mecanismos se van a descompensar y a veces, si son muy sostenidos durante mucho tiempo, pues pueden llegar a ser crónicos, ¿vale? Y entonces se descompensan los procesos emocionales de miedo, que dando lugar, pues, por ejemplo, al estrés postraumático crónico, se descompensan los procesos emocionales de ira, pues, por ejemplo, dando lugar a, pues, a que seas una persona agresiva, o incluso a lo que se llama el trastorno explosivo intermitente, que es que cada X tiempo necesitas activarte y montar la de Dios y echar toda esa energía que tienes dentro. ¿Por qué? Porque si no, pues básicamente implosionas, ¿vale? Entonces hay muchos los niños, ¿vale? O sea, hay niños, y alguno de los que estáis ahí viendo, que son pura energía. O sea, son pura dinamita, ¿vale? Y es porque tienen tal nivel de activación de energía que es que tienen que echarlo por algún lado, porque es que si no, implosionan, revientan. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los vais a ver, que dices tú, pero bueno, que de pronto sin venir a cuento se pilla una rabieta, por ejemplo, ¿vale? O sin, sin venir a cuento te arma la de Dios, un mocoso de 8 años. Dices tú, pero bueno, este mico, ¿por qué hace esto? Bueno, pues es simplemente porque tiene tal cantidad de energía, tal cantidad de activación que no sabe gestionar, que la tiene que echar por algún lado, ¿vale? ¿Y entonces qué hace? Pues eso, tiene periodos de explosión, periodos explosivos, ¿vale? Vale, el trastorno explosivo intermitente sería otra cosa ya en adultos y tal, pero bueno, va un poco por el mismo funcionamiento, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí, porque no quiero meterme ya en el rollo de las emociones, que las veremos un poco la próxima semana. Bueno, mira, voy a hacer una cosa. ¿Qué narices? Sí, a ver si sois capaces. Esto es lo que se llama las máscaras de las emociones. Lo suelo poner siempre como práctica, ¿vale? Un segundito, a ver qué salgo aquí. Esto y esto. ¿Seríais capaz de identificar las 6 emociones? Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Venga, las 6 emociones primarias. ¿Cuál es la de sorpresa? ¿Cuál es la de tristeza? ¿Cuál es la de alegría? ¿Cuál es la de miedo? ¿Cuál es la de ira? ¿Y cuál es la de asco? En general se identifican bien, ¿vale? Ahí. A ver, no debéis hay cosas que no debéis de ver por aquí, ¿vale? ¿Sabríais un poco cuáles son? Bueno, pues os lo digo yo ya, ¿vale? La segunda, esta es la de sorpresa. Esta se ve muy bien por la boca, ¿vale? Que queda como una O. Bueno, la de alegría, lógicamente, también se ve bastante bien esta, porque es la única que hace como la comisura de los labios hacia arriba, ¿vale? Ahora ya se nos van complicando. Se ve muy bien la de miedo también, ¿vale? Porque queda como la boca entreabierta un poco así, como si fuera un poco hacia la tristeza, pero menos intensa que la tristeza. Y los ojos se quedan así también, se ve muy bien en la comisura aquí de los ojos, ¿vale? Bueno, después la tristeza también se ve muy bien, ¿vale? Con esa facción aquí digamos, la sonrisa invertida o la situación de esa tristeza también, y con los ojos, ¿vale? Y luego las que a veces se confunden son la de ira y la de asco, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se frunce un poco el ceño, más en la ira que en el asco, y el asco se ve muy bien por la nariz. Cuando arrugas así la nariz, ¿vale? Es que generas asco, ¿vale? La ira es más un poco fruncir el ceño o sea, aquí la zona entre los ojos la fruncerías en el caso de la ira, y en el asco sería más la nariz, arrugarías un poco la nariz, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues esas son... ¡Ey! Bueno, no me gusta nada esto de cambiar la parte de la cámara, porque luego no sé si veis cosas que tengo en la mesa. De hecho, no sé si se han visto, que no deberíais de ver, pero bueno, da igual. Bueno, pues eso es un poco, ¿vale? Las emociones primarias y cómo identificarlas. Y es curiosísimo, porque, como os decía, las emociones secundarias que son aprendidas y se basan en estas 6 primarias, muchas veces, si a través del entrenamiento, os recuerdo la serie Lie to Me, a través del entrenamiento se puede, incluso en décimas de segundo,
identificar y detectar las emociones que tiene una persona, ¿vale? Incluso, con mucho entrenamiento, se puede llegar a ver mezclas de emociones. Por ejemplo, si mezclas el asco con la ira, es una señal radical de agresividad, de que vas a recibir un ataque violento, ¿vale? Pues si ves esas señales de mezcla de asco y mezcla de ira, apártate, porque van a agredirte, ¿vale? Y se ve muy bien, pues por ejemplo, las personas racistas tienen ese tipo de emociones, ¿vale? Y acabo, que me queda un minuto, que me decía Luis, curioso el caso de los que padecen alexitimia, común en el autismo, que provoca una desconexión de conciencia. Los alexes son literalmente asépticos, para lo malo y para lo bueno. Bueno, es un poco distinto porque realmente el autismo va por otro lado. Creo que te refieres más bien al Asperger, que es un tipo de autismo, y en el Asperger es verdad que es difícil, les es muy difícil expresar y captar las emociones, etcétera, etcétera, pero también es distinto de la alexitimia, que es un trastorno en el que eres incapaz efectivamente de expresar, sobre todo en la alexitimia, de expresar y entender las emociones, pero sobre todo de expresarlas, creo recordar. Y efectivamente tienes una cara absolutamente neutra. Sí, entonces es muy difícil, o sea, es muy, incluso a veces, vamos a decirlo entre comillas, incómodo porque no sabes muy bien entender la reacción de la persona que tiene alexitimia, ¿no? Entonces, bueno, sí, la alexitimia es que ahora dudo, porque yo creo que la alexitimia afectaba las dos cosas. Ay, que me va a dar el toque. Sí, una limitación, la alexitimia es una incapacidad para identificar las emociones propias. Bueno, aquí dice no me gusta esa definición. Vale, bueno, está relacionado con la incapacidad para expresar y para identificar las emociones. ¿Vale? Os dejo así a toda velocidad porque me he excedido demasiado, ya sabéis que me capa Instagram. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y como siempre ya os pondré el meme para deciros cuál será la próxima charla, que será para la próxima semana, y ya empezaremos con las emociones una por una, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, un abrazo.